Dios, Salmo 139. Salmo 139. Leemos, hermanos, ahí el 137, hermanos, disculpe. Salmo 137, dice la Escritura. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellares tus niños contra la peña. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga la predicación. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias te damos. Una vez más podemos estar aquí reunidos para recibir su palabra. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo, que nos hables y que nuestros corazones estén dispuestos para atender, Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero terminar esta serie de guardar los tiempos que se requiere guardar el corazón. En la mañana de hoy voy a compartirles con ustedes guardando el corazón en tiempos de problemas de la iglesia o en tiempos de problemas en la iglesia. Este salmo que acabamos de leer habla cuando los hijos de Israel se encontraban en el exilio, cautivos en Babilonia. En aquellos tiempos que Dios mandó al rey Nabucodonosor, en ese tiempo de la historia de Israel, y deportó a los judíos a Babilonia. La palabra de Dios nos dice que Dios había usado esto como un castigo porque los hijos de Israel se habían rebelado contra Dios, se habían rebelado contra su palabra, y Dios se lo había advertido en su ley, que si ellos desobedecerían, Dios los enviaría cautivos. Dios los llevaría al cautiverio. Ahora, hermanos, estando allá, hermanos, los que los habían llevado cautivos le decían: cantadnos alguno de esos cánticos con sus arpas, cantadnos. Y hermanos, los cánticos de Jerusalén, los cánticos de Israel, las alabanzas de Dios son melodías y son cánticos muy bonitos, muy alegres, muy hermosos. Tienen no solamente, hermanos, una melodía, armonía y un ritmo muy especial, porque eran prácticamente cánticos de alegría a Dios, pero también, hermanos, en cuanto a la teología, en cuanto a las verdades, eran cánticos realmente profundos, cánticos muy hermosos. Y estos que habían llevado sus arpas, colgaron sus arpas entre los sauces del río. Dice la Biblia, hermanos, que ellos le pedían, los babilonios le pedían que les cantaran esos cánticos. Querían escuchar esos cánticos del Señor. Y ellos dijeron: ¿cómo cantaremos? El versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza.
Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces, él está diciendo, ¿cómo voy a cantar a Dios en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, Jerusalén. Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido y que Dios ha escogido para poner allí su nombre, para poner allí el templo, para poner ahí las reuniones las fiestas se celebrarían durante todo el año, las diferentes fiestas a Jehová, al Señor. Era el lugar que Dios había escogido para poner ahí el estrado de sus pies. Era el lugar que Dios había escogido como una ciudad espiritual para establecer el templo, para establecer tantas cosas, hermanos. Jerusalén, una ciudad, hermanos, tan llena de historia, tan rica de símbolos de espiritualidad y su relación con Dios. De hecho, Dios le había dicho a los judíos que si ellos eran deportados de su tierra, que si ellos oraban desde aquel lugar mirando hacia Jerusalén, Dios podía escuchar su oración. Por eso Daniel oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Y luego vinieron los musulmanes y se copiaron, porque todos se copian, ¿verdad? Y ahora oran ellos mirando a la Meca, allá Arabia. Pero hermanos, es porque Dios había establecido esto, ¿verdad? Entonces él dice que si yo si yo me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Jerusalén era el lugar para adorar, un lugar especial, es un lugar especial. De hecho, allá están las sillas del juicio y ahí va a reinar nuestro Señor Jesucristo un día, hermanos, ahí en su pueblo. Ahora, hermanos, ¿qué significa para nosotros Jerusalén? Ciertamente nosotros no somos judíos, pero Jerusalén, hermanos, representa nosotros, la iglesia, nuestra congregación. No estoy hablando del templo. Algunos dicen, los templos están cerrados, la iglesia no. Eso es cierto, pero hasta cierto punto. La iglesia, hermanos, es cuando nos reunimos, cuando nosotros tenemos esa comunión. Está el concepto, cuando dijo Pablo en los Corintios, cuando reunís para la cena del Señor. En Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando hablamos de Jerusalén, nuestra Jerusalén, nosotros, la iglesia, los creyentes, nos referimos a esa reunión santa que nosotros como pueblo de Dios, como asamblea local tenemos, como un pueblo especial, unidos por un pacto, unidos en una comunión, en un mismo propósito que es adorar y alabar al Señor. Debo decirle, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hay mucha conmoción en todo el mundo en este tiempo, hermanos, por las diferentes medidas que se han tomado con esto de la pandemia. Jamás nos imaginaríamos que estaríamos viviendo, hermanos, en un tiempo, hermanos, en una medida que hace un tiempo atrás se criticaba cuando veíamos cómo el gobierno de China ponía bloqueos a las ciudades y nos escandalizamos y decíamos, ¿cómo en el mundo? ¿Cómo es que no van a dejar salir a la gente? ¿Cómo es que no dejan que las personas puedan transitar libremente? Y nos escandalizamos de esta parte en este lado del mundo y nos llegó y no nos dimos cuenta, y hoy en día, hermanos, no se atreva a salir porque usted va a ir preso. Es algo que no podemos entender, pero hoy en día, hermanos, se está haciendo, hermanos, en muchas partes, en muchos países, muchas ciudades en Estados Unidos y en Europa. Ayer casualmente habían protestas en toda Europa. Hace un mes también ha habido protestas en contra de estas medidas, hermanos, que realmente nunca se habían tomado y se ha utilizado como una excusa de la pandemia. Hermanos, no entiendo la verdad, porque la Biblia habla y enseña que y siempre ha sido así a lo largo de la historia, que los enfermos son los que se aíslan, no los sanos. Entonces es una medida que se ha tomado, hermanos, pero sabemos, hermanos, el trasfondo de estas cosas. Somos
tenemos este bendito libro que nos dice ya cómo va a terminar la historia y el desenlace, hermanos. Y la iglesia no escapa de esta medida. Yo sé que a los que aman a Dios, aman su casa, aman la iglesia reunida, aman servir, ganar almas, aman enseñar la palabra de Dios, sienten un sentido de impotencia. Lo sentimos, hermanos, todos, lo sentimos tremendamente. Y ese sentir, hermanos, lo podemos ver en las escrituras. Allá en este Salmo 137, los judíos cuando estaban allá en Babilonia no tuvieron el deseo de cantar, no tuvieron el deseo de alabar, sentían el dolor por estar lejos de su Jerusalén. Lo sintió Elías allá, Elí, cuando el arca de Jehová fue tomada. Él sintió, hermanos, un tremendo dolor en su corazón. Elías también dijo: basta, oh Señor, quítame la vida. ¿Por qué? Porque vio la apostasía en el pueblo de Israel. Hermanos, podemos quejarnos a Dios, pero no podemos quejarnos de Dios. Voy a repetirlo, hermanos. Podemos quejarnos a Dios, pero no podemos quejarnos de Dios. Podemos llevar todas nuestras cargas y todas las cosas a Dios, pero no podemos quejarnos de Dios. ¿Cómo, hermanos, corazones sensibles, podemos ser fortalecidos en estos tiempos difíciles? Recordemos, número uno, hermanos, que ningún problema cae sin el permiso de Dios. Ninguna tribulación va a venir a nuestras vidas si primeramente, hermanos, Dios no lo permite. Leemos allá en el libro de Job, dice la palabra de Dios, allá en el libro de Job, capítulo 1, hermanos, el versículo 5, dice el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, digo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Déjame decirle, hermanos, todos nosotros en un tiempo como este que estamos viviendo, déjame decirle, vemos que el diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Satanás había por muchas veces tratado de atacar a Job y Dios no le permitió. Él le dijo a Dios: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Quiere decir que el diablo vino a atacar, pero no pudo entrar en el territorio de Job. ¿Por qué? Porque Dios lo había protegido durante todos esos años. Déjeme decirle, de la misma manera Dios nos ha guardado y nos va a guardar. Pero déjeme decirle, todo lo que viene, Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. David dijo, cuando aquel hijo de Saúl le estaba maldiciendo y tirando piedras, dijo: dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y había uno de sus siervos y dijo: déjame cortarle la cabeza a este perro muerto. Y Dios dijo: no, él dijo: déjalo, porque Dios ha dicho que maldiga a David. Cristo dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Oh, hermanos, aún es el Señor Jesucristo, hermanos, que sufrió con traición de pecadores, que sufrió, hermanos, la mentira, que sufrió, hermanos, el engaño, las acusaciones injustas. Él, hermanos, dejó
Él dijo, hermanos, ninguna autoridad tienes si no te fuere dado de arriba. O sea, tú no tienes poder, Pilato, por más que representes al imperio más grande del mundo, tú no tienes poder si no te fuere dado de arriba, Pilato. Y Pilato, hermanos, no entendió eso, pero Jesús sí sabía. Jesús sabía que se estaba cumpliendo el plan de Dios. Se estaba cumpliendo el plan de Dios. Hermanos, realmente se está cumpliendo el plan de Dios. Se está cumpliendo el plan de Dios. Vamos a ver un mundo, hermanos, cada vez más. No quiero ser pesimistas, pero eso no se va a componer, hermanos. Según lo que podemos ver en la Biblia, eso no se va a componer. Seríamos muy ingenuos el pensar eso, hermanos. Pero Dios está permitiendo todo esto con un propósito, hermanos. Todos los hombres de Dios que sufrieron eran suficientes para ellos saber que Dios estaba en control. Hermanos, si el Señor quiere dar su iglesia, Él puede usar a cualquier anticristo, hermanos, para tratar con nosotros. Mucho se habla de los poderosos del mundo, de las élites y tantas cosas, hermanos. Pero aún Dios puede usar a esa gente para tratar algo en nuestras vidas, para tratar algo con la iglesia. Aunque sean poderosos, Dios es todopoderoso, hermanos. Solo seamos fieles a Él como Daniel. Solo seamos fieles, hermanos. A Daniel se le vino un mundo encima. Todos los sátrapas, 120 sátrapas y otros gobernadores, hermanos, se opusieron a Daniel. Y él nada más siguió fiel a Dios. Siguió fiel a Dios. Y Dios lo guardó. Hermanos, ningún problema cae sin el permiso de Dios. Ese edicto que se firmó contra Daniel para acusarlo injustamente no pasó inadvertido en la oficina de Dios. Dios sabía que eso iba a pasar, pero Dios lo permitió con algo. Y Dios ha permitido todo esto con algo, hermanos. Y aunque sentimos en nuestro corazón, y quiero hablar a la iglesia, quiero hablar a aquellos hermanos que realmente aman la iglesia, aman su casa, que me han dicho, pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? Pastor, esta situación, ¿cuándo vamos a reunirnos nuevamente los domingos? Etcétera. Es difícil. Recordemos, hermanos, recordemos, Dios está en control. Dios está en control. Hay muchos que realmente esto es, hay muchos que no existe pandemia, no, o sea, todo está bien. Pero los que aman la iglesia, estoy hablando a los que aman la iglesia, aman la casa de Dios, aman el servir, aman ganar almas. Era un deleite el salir a predicar la palabra de Dios, con lluvia o con sol, lo que fuera, iban y estaban ahí. Número 2, hermanos, por muchos problemas que haya en la iglesia, su Señor, hermanos, continúa gobernando en ella. Hermanos, ¿acaso Dios ha abandonado a su pueblo? Debe decirle, hermanos, aunque los enemigos de la iglesia, y usted dirá, bueno, pastor, pero es que esto es en todas partes. Sí, hermanos, pero la iglesia, hermanos, ni una institución, aparte de la familia, se compara a la iglesia. Es el lugar que Dios ha establecido. La esperanza de este mundo es la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque es portadora del mensaje de salvación. Y hermanos, la Biblia nos habla de que el diablo es el que está detrás de todo este sistema mundanal. Y a él no le importa cerrar tantas cosas con tal de que la iglesia cierre. A él no le importa, hermanos, ver todo cerrado con tal de que la iglesia esté cerrada. La gente sigue en parrandas, la gente sigue en pecado. Se ha frenado un poco el pecado, sí. La iglesia se ha cerrado también. Se ha tenido que pagar un precio. Pero recordemos, hermanos, que por muchos problemas que exista, por muchos problemas que haya, hermanos, el Señor está en control de su iglesia. Dice la Biblia en Romanos 8, versículo 31. Dice así el Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Él está por su iglesia. Él está por su iglesia. Él pagó un precio por su iglesia. Él dejó su palabra para santificar su iglesia. Él vendrá por su iglesia, por su pueblo, su novia. Hermanos, recordemos en este tiempo difícil, el Señor está gobernando en su iglesia. El Señor está gobernando en su iglesia. Pareciera que el maligno está contento de ver la iglesia cerrada, de ver la iglesia que no gana almas. No digo de programas de que estemos edificando a la gente, programas de jóvenes y cosas así con los niños y esas transmisiones. No digo de eso, estoy hablando de ganar almas, hermanos. Estoy hablando de tocar puertas. Estoy hablando de predicar en las calles. Estoy hablando de buscar las almas. Ese fue el trabajo más grande de la iglesia. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos que pudieran hacerlo y no lo hacen. No lo hacen, no sé por qué no lo hacen. Pero nosotros que estamos en esta condición, en esta situación, es difícil hacerlo y sentimos una impotencia, hermanos. Pero, hermanos, hay que hacer lo que se puede y como se pueda. Y hay que seguir trabajando y echar para adelante, hermanos, porque el Señor está con su iglesia. El Señor está con su iglesia, hermanos. Número 3, hermanos, el Señor sigue continuando, gobernando sobre ella. Número 3, deberíamos humillarnos delante de Dios. En este tiempo que estamos pasando, hermanos, es tiempo que nosotros nos estemos humillando delante de Dios. Sofonías capítulo 3, el versículo 5, hermanos. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, nota el versículo 12, dice así: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de ¿quién, hermanos? De Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y sobre el cual confiará en Jehová. Oh, hermanos, necesitamos tener un corazón humilde, hermanos. La persecución es contra la iglesia no ha sido algo que la ha envenenado a lo largo de las diferentes edades. La persecución contra la iglesia más bien, hermanos, la ha fortalecido. Y estoy hablando de las diferentes edades en que la iglesia ha sufrido diferentes penurias. De hecho, en este tiempo incluso hay lugares que la iglesia está sufriendo persecución real, persecución fuerte, hermanos. Nosotros estamos sufriendo un tipo de restricción y nos sentimos en nuestro corazón, la impotencia, hermanos, de poder reunirnos, hermanos. Pero la persecución o las restricciones, lo que debe hacer, hermanos, y ha hecho, hermanos, en la iglesia, ha fortalecido a la iglesia. Lo que realmente ha envenenado la iglesia ha sido la mundanalidad, ha sido, hermanos, la mayor causal de abandono de los hermanos por la iglesia, hermanos. Mucha gente, hermanos, tenía oportunidad de ir a la iglesia y se iba a hacer un camarón, como decimos nosotros aquí, un trabajo el domingo, un trabajo extra. Muchas veces, hermanos, teníamos la oportunidad de reunirnos y menospreciábamos, hermanos, la iglesia, hermanos. Hermanos, la mundanalidad es lo que ha envenenado la iglesia. Pero este tiempo, hermanos, debiera ayudarnos a nosotros a humillarnos, a amar más su iglesia, a amar más su casa, amar ese compañerismo, el volvernos a ver, el volvernos a estrechar nuestras manos, las hermanas abrazarse, los hermanos abrazarnos,
debiera, hermanos, motivarnos a nosotros, desear eso, hermanos, y humillarnos delante de Dios. Si hay algo que debiéramos aprovechar en este tiempo difícil, es fortalecernos en el Señor y pedirle a Dios que nos dé de su gracia. Humillarnos delante de Dios. Un pueblo humilde, pobre en espíritu, el cual confiará en el nombre de Jehová. Muchas veces estábamos confiando más en nuestros recursos, en nuestro poder. Dice aquí, hermanos, que Dios dejaría un pueblo humilde y pobre que confiara en el nombre de Jehová. Muchas veces confiábamos más en nuestro trabajo, en nuestro negocio, que confiaba en Dios. Ahora sí estamos confiando en Dios. Ahora sí estamos confiando en Dios porque sabemos que no hay por otro lado. Solamente mirar hacia arriba y que llegue la providencia divina. Gloria al Señor. Debiera ayudarnos a humillarnos más, a confiar más en Él, a confiar más en este tiempo, hermanos, de tribulación. Oh, hermanos, debemos guardar nuestro corazón en este tiempo de prueba para la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de este tiempo también podemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él nos ha dado. Note lo que dice el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 45, hermanos. En el libro del profeta Jeremías fue escrito por Baruch. Fue escrito por este hombre. Él era un escriba. Él fue el que le escribió este libro a Jeremías, al profeta. Y cuando Baruch escucha los juicios de Dios contra Israel, contra Jerusalén, él se espanta, él se asusta y Dios le da una palabra a Baruch. Dice el 45, versículo 1, dice lo siguiente: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Y le dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No la busques, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuere. ¿Qué quiere decir? A ti te daré tu vida por botín. O sea, Baruch, no busques grandezas, no esperes grandezas y cosas. Tu vida será por botín, será tu vida lo más preciado, más nada. No tendrás más nada, Baruch. Hermanos, pero aún ahí Dios le dio a Baruch. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, pensemos y analicemos? Tal vez hemos perdido tantas cosas. Hemos perdido meses sin trabajar, teníamos planes, hemos perdido muchas cosas, hermanos. Pero decirle, hermanos, Dios nos ha sustentado. Dios está diciéndole a Baruch: te voy a sustentar, te voy a proteger, tu vida va a ser por botín, solamente eso, pero dale gracias a Dios. Hermanos, tú y yo debemos darle gracias a Dios que aunque tal vez hemos perdido el trabajo, tal vez hemos perdido tantas cosas, nada más Dios nos ha sustentado. Ha habido escasez, pero siempre ha habido lo necesario. Como dice la Escritura, después que haya sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tal vez tenías planes y querías arreglar tu casa o querías ampliar tu negocio y tenías planes y todo estaba saliendo bien y todo se vino abajo, hermanos. Pero dale gracias a Dios, Dios te ha sustentado. Dios me ha sustentado, Dios nos ha guardado en este tiempo. Tal vez pensabas comprar tu casa, no sé.
pero Dios nos ha guardado. Dios nos ha sustentado. En tiempo de pruebas, agradezcamos a Dios lo que Dios ha hecho en este tiempo. Dios nos ha sustentado. Conténtate, hermanos, con eso. Dice en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos, versículo 16. Primera Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pastor, a duras penas hemos podido pasar la quincena. Pastor, a duras penas podemos completar para los gastos de la luz, del agua, del internet. A duras penas hemos podido subsistir. Bueno, dale gracias a Dios por eso. Démosle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Aunque hubiéramos deseado más, sí, entendemos. Pero Dios nos está fortaleciendo. Dios nos está fortaleciendo, hermanos. Número 5, hermanos. Creamos, hermanos, que la iglesia se levantará nuevamente. La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No nos apresuremos, hermanos, a enterrar la iglesia antes que esté muerta. Tal vez Cristo, hermanos, no la va a apromar. Dios la va a limpiar su iglesia. Todo pámpano que no echa fruto, dice la Biblia, se va a quemar. Tal vez Cristo está purificando su iglesia. Muchos de los que predicaban sanidades no los vemos sanando gente hoy en día. Dios está sacando a luz muchas cosas. Dios, no el virus, Dios. Tal vez muchos creyentes que estaban, pero realmente no estaban en la iglesia, van a terminar apartados de la iglesia. A veces se pregunta a la gente, ¿cuántos regresaremos? Solo Dios sabe. Pero tal vez Dios está purificando su iglesia de una adoración falsa y de hipocresía. Dios nos está purificando. Dios va a limpiar su iglesia. Dios va a purificar su iglesia. Y esto puede ser Hay algunos que ni siquiera se conectan a las transmisiones de la iglesia. Realmente mi respeto y mi admiración para usted que sí se conecta, que usted busca la Biblia, que usted en su casa alaba al Señor, que de verdad, no porque alguien lo está viendo, sino que usted tiene esa comunión con Dios sabiendo que Cristo lo está viendo. Dios solo sabe quién ve y quién no ve. Yo no lo voy a ver a usted, no lo puedo ver, pero qué bueno que usted, si usted decide glorificar a Dios y atender a la enseñanza y a permanecer fiel en el Señor, qué bueno. Como le dijo Pablo, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino también como en mi ausencia, mucho más. Y así, que sea así, hermanos. Dios está purificando su iglesia. Dios está purificando de que tal vez muchos que están ahí nada más por como rama seca de adorno nada más. Y tal vez no van a regresar a la iglesia. Bueno, Dios sabe. Se enfriaron, se murieron, se van hasta el mundo. Pero aquellos que quieren ser fieles al Señor van a permanecer. Van a permanecer. Y no entierre la iglesia, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que la iglesia, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia se va a levantar. La iglesia va a seguir. Vamos a seguir, hermanos, adelante. Mire, si la iglesia retoma hasta la fecha de hoy, por la gracia de Dios, hemos pagado el local en donde hemos estado. Hemos cumplido hasta la fecha de hoy. Por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto más? Dios cuida y sostiene su iglesia. Y la iglesia está bien. El templo está bien. El lugar donde nos adoramos está limpio. Está nada más esperando. Está bien. ¿Por qué? Porque Dios nada más es un testimonio de que Dios está ahí. Y Dios ha provisto y Dios ha cuidado. Y no hemos tenido que sacar los muebles. No, Dios ha guardado su iglesia. Y si regresamos mañana, gloria a Dios, ahí está el lugar. Ahí está el lugar. Porque Dios ha provisto para su iglesia.
Hermanos, recordemos, número 6, recordemos que Dios ha cuidado su iglesia por más de 2000 años. Desde que Él la dejó, hermanos, desde que Él la dejó. Algunos hombres decían, si esta obra es de los hombres, se va a morir. Pero si es de Dios, tengan cuidado que no vaya a ser que están en contra de Dios. Y hasta la fecha, hermanos, de hace 2000 años que Jesús la dejó, la iglesia ha seguido, ha permanecido. Ha seguido, hermanos, por más de 2000 años, ha estado bajo ataques, bajo persecución, bajo presión, pero el Señor ha sostenido su iglesia, gloria a Dios, y la va a sostener en este tiempo también. La va a sostener, hermanos, porque Él es poderoso. Por último, hermanos, el Señor ve con buenos ojos a los que aman su iglesia y a los que aman su nombre. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren en tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra o sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nuevo nombre, de mi nombre nuevo, perdón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, hermanos, que Él guardará a su iglesia, a los que han guardado su palabra, y lo aguardará en la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. El Señor ve con buenos ojos a los que aman su iglesia, a los que aman su obra, a los que aman su causa. Él ve con buenos ojos. Y Él va a guardar y va a premiar a aquellos. Hermanos, sigamos adelante confiando en el Señor. Sigamos adelante esperando en Él. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles. Entiendo el corazón de muchos hermanos que aman la iglesia, que aman su obra, que como los judíos ahí estaban entre los ríos de Babilonia, estaban con las sauces colgadas. Oh, si me olvidare de ti, si me olvidare de ti. Ellos no valoraron la Jerusalén, no valoraron la casa de Dios, y Dios tuvo que mandar este cautiverio y este castigo, y allá empezaron a llorar, allá empezaron a entristecerse por la condición en que estaban. Oh, hermanos, debiéramos entristecernos por no estar en la casa de Dios, por no ganar más almas y servir como antes. Debiéramos añorar eso, añorar el poder volver a servir a Dios, poder ser útiles. No sé, ya hay tantos días, tantos años, tantos meses que hemos estado solamente transmitiendo la palabra de Dios y no hemos estado ganando almas activamente. La verdad, me siento inútil. Mi deseo es poder compartir, como siempre lo fue, ganar almas, llevar el evangelio a tantas personas, hermanos. Pero Dios nos dé la gracia y Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, hermanos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Un mensaje para la iglesia, un mensaje para el pueblo de Dios, para los que aman su casa y aman su obra. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Oh Dios, gracias por la iglesia. Ha sido un lugar de refugio, un lugar de consuelo, un lugar hermoso. Y no estamos hablando del templo, estamos hablando de el templo espiritual, es decir, la comunión unos con otros, el ver a los hermanos, el ver lo que Dios hace en la vida de otros. Añoramos eso, Señor. Añoramos poder servirte, añoramos poder ver almas salvas, gente conocer a Dios, gente bautizarse, gente que viene a los pies de Cristo, ver gente nueva. Oh Dios, añoramos eso, poder volver, Dios, con nuevos bríos para establecer la siguiente iglesia que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, a establecer la nueva obra, Dios, continuar, Dios, sirviéndote, adorándote, Dios, de forma colectiva, Señor. Podemos adorarte de forma personal, familiar, y eso es bueno. Pero también su palabra dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y Dios, añoramos eso, Dios. Y sabemos que todo lo que ha pasado, lo que ha venido, tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, nada más a seguir confiando en estos tiempos difíciles, Dios. Sé que no es fácil, Dios. Y sé que muchos hermanos han expresado este sentir, Dios. Ha sido difícil, Padre. Danos fuerza y ayúdanos a continuar en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, despedimos la transmisión de YouTube, el canal de la iglesia, y vamos a tener entonces, como siempre, estamos tratando de hacer, hermanos, las acciones de gracias por medio del Zoom. Si usted quiere compartir una acción de gracias, bien, vamos a tener, estar nada más recordándoles a los hermanos, seguir recordándoles a los hermanos el día de hoy, a la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos nuestra siguiente transmisión y le animamos a que usted sintonice, ¿verdad?, el canal de la iglesia. Recordemos, entonces estaremos ahora teniendo el tiempo para acción de gracias. Si usted quiere agradecer algo, hermano,